Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís ya sabéis que dedico mi canal de YouTube a subir los contenidos de la asignatura de religión que imparto en secundaria y bachillerato, pero todos aquellos que queráis aprender cuáles son los cimientos de la civilización occidental, mi canal es vuestra casa, sed bienvenidos. Con este segundo tutorial explicaremos la segunda parte del tema 10, que es el último tema de primero de ESO. Tema 10, el país de Israel, tercera evaluación primero de ESO. Con el primer tutorial explicamos la primera parte del tema 10, el país de Israel, geografía internacional, dónde estamos nosotros, dónde está Israel, el conflicto árabe-israelí, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, los acuerdos de Camp David, la franja de Gaza, Cisjordania, etc. Y la importancia del país de Israel tanto a nivel político como a nivel histórico. En esta segunda parte, o segundo tutorial que se corresponde con la segunda parte del tema 10, vamos a ver, por un lado, la geografía física de Israel y por otro, la geografía política de Israel. Y para eso vamos a utilizar una maqueta que ahora mismo tengo detrás de mí y también vamos a utilizar el proyector para ver las placas tectónicas, que también veremos que en Israel hay una falla, no una falla valenciana, sino la unión de dos placas tectónicas. Y también utilizaremos Google Earth para ver imágenes reales a tiempo real de Israel. Bien, para la geografía física, primero vamos a decir que Israel en realidad es un país muy pequeñito, ¿de acuerdo? Israel de norte, bueno, tenemos norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, la zona sur, este y oeste. Aquí está el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? En la zona norte, por ahí, pues estarían el Líbano, Siria, y aquí a la derecha, donde pone la estepa del Moab, pues el actual país de Jordania. Y luego, pues más para acá, pues Arabia, luego Egipto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, norte, sur, este y oeste. De norte a sur, Israel mide 250 kilómetros. De norte a sur, ¿de acuerdo? De norte a sur, 250 kilómetros. Es más pequeñito que la Comunidad de Galicia. Ahora vamos a ver de este a oeste. Hemos visto que de norte a sur, 250 kilómetros. Y ahora, de este a oeste, hay que tener en cuenta que cuanto más subimos hacia el norte, más se va estrechando Israel. En la zona más ancha, cuanto más al sur, más ancho. Cuanto más al norte, más se va estrechando. En la zona sur, de este a oeste, que es la parte más amplia, 135 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero a medida que vamos subiendo, el país se va estrechando, y en la zona norte, 40 kilómetros, ¿de acuerdo? Por tanto, de norte a sur, 250 kilómetros. Ahora, de este a oeste, en la zona más ancha, que es más al sur, de este a oeste, 135 kilómetros, ¿vale? Pero a medida que vamos subiendo, el país se va estrechando, y cuando llegamos a la zona norte, pues de este a oeste, 40 kilómetros. En la zona sur, 135 kilómetros de ancho, y en la zona norte, 40 kilómetros de ancho, ¿de acuerdo? 250 kilómetros de norte a sur y de este a oeste. En la zona sureña, la zona del sur, que es la zona más ancha, 135 kilómetros, pero a medida que vamos subiendo se va estrechando y llegamos a los 40 kilómetros en la zona norte, ¿de acuerdo? Para ver un poquito la geografía, vamos a ir de norte a sur, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el Monte Hermón,
Vamos a ir bajando, vamos de norte a sur, vamos a pasar por el lago Tiberíades o mar de Kennesaret, el monte Tabor, el mar Muerto, tal, y vamos a llegar aquí, que es la zona sur, ¿vale? Pero antes de ver estos elementos, que si el monte Hermón, que si las fuentes de Jordán, vamos a ver primero lo de las placas tectónicas. Justo debajo de Israel hay una falla. Significa que es la unión de dos placas tectónicas. Entonces la Tierra es como un rompecabezas que tiene varias piezas. En esta zona de aquí, en la zona oeste, sería la placa africana y en la zona este la placa arábiga, ¿de acuerdo? Justo debajo de Israel hay una falla, la unión de dos placas tectónicas. En la zona oeste, la zona del mar Mediterráneo, tendríamos esta zona de aquí, la placa africana, y en la zona este tendríamos la placa arábiga. Ahora mismo las placas se están separando, ¿vale? Si se juntaran, podría provocar un terremoto en esta zona de aquí, en la zona del Mar Muerto, en la zona del río Jordán, y todas las poblaciones que hay alrededor se verían afectadas, pero las placas africana y arábiga no se están juntando, sino que la africana se va hacia el oeste y la arábiga se va hacia el este, se van separando. De hecho, el Mar Muerto, que lo tenemos aquí, es una consecuencia de la separación de ambas placas, ¿de acuerdo? Se van separando las placas y la placa africana hacia el oeste, la placa arábiga hacia el este, y se van separando y el Mar Muerto cada vez va teniendo más capacidad. Ahora vamos a ver en la pantalla de proyección el mapa de las placas tectónicas, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí en Israel lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vemos que justo debajo de Israel es la unión de estas placas. Por un lado la placa arábiga, la placa africana, que es esta de aquí, y esto de aquí es la placa arábiga, ¿de acuerdo? Israel está aquí, entonces al oeste, como hemos visto, está la placa africana y al este la placa arábiga, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es la placa africana, ¿vale? Lo podemos ver, placa africana aquí, Israel está ahí, ¿vale? Todo esto de aquí es la placa africana que se está yendo hacia el oeste y ahí tenemos la placa arábiga que se está yendo hacia el este y eso hace que el Mar Muerto se vaya abriendo. Israel está ahí, la placa africana se va hacia el oeste, la placa arábiga, que es esta de aquí, se va hacia el este y eso hace que el Mar Muerto vaya ganando cada vez más capacidad, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahora una imagen vía satélite de Israel. Ahora ponemos la imagen vía satélite. Bueno, tenemos esto aquí más en grande, ¿de acuerdo? Israel está en la zona más oriental del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Entonces, ampliamos un poquito. Bueno, hemos ampliado un poquito. Aquí está España. Todo esto es el mar Mediterráneo, e Israel está aquí, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí, ¿vale? Entonces ya lo vimos en la geografía internacional. Ahí está España, todo el mar Mediterráneo, todo el norte de África, esta zona es la de Egipto, e Israel está aquí. Y aquí estaría Arabia, allí Siria, el Líbano, Asia Menor o Turquía, etcétera. Y ahora vamos a ampliar, con Google Earth, vamos a ampliar Israel. Bueno, aquí ya tenemos Israel. Entonces, ahora sí que vamos a empezar por la zona norte
y vamos a ir desde la zona norte hasta la zona sur, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, como veremos, es la zona del Mar Muerto y acabaríamos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a acercar ahora un poquito más. Bueno, empezamos aquí, en el Monte Hermón. Lo tenemos aquí, el Monte Hermón, ¿de acuerdo? En la zona más al norte de Israel. Vamos a ir desde el norte, vamos a ir hasta el sur, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos, el Monte Hermón, vía satélite, y en la maqueta lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? El Monte Hermón, ¿vale? En la zona más al norte de Israel. Del Monte Hermón nacen las tres fuentes del Jordán. Las tenemos ahí: Banias, Asbanim, Leida, ¿de acuerdo? Del Monte Hermón, estamos en la zona norte, vamos de norte a sur, nacen las tres fuentes del Jordán: Banias, Asbanim, Leida. Luego vendría el lago Ulé, pero el lago Ulé ya no existe, fue desecado se le quitó el agua para evitar la propagación de enfermedades. La columna de agua que atraviesa Israel es el río Jordán, ¿vale? Toda esta columna de agua es el río Jordán. Después tenemos el mar de Kennesaret, que también se le conoce como lago Tiberíades. El mar de Kennesaret, ¿de acuerdo? O lago Tiberíades, que lo tenemos aquí, ¿vale? Estamos yendo desde aquí, vamos hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, ¿de acuerdo? Y ahora hemos llegado al lago Tiberíades. Bueno, hemos empezado en el norte, en el Monte Hermón, y ahora vamos aquí al lago Tiberíades o mar de Kennesaret. Tiene estos dos nombres: lago Tiberíades o mar de Kennesaret. Toda la columna de agua que atraviesa es el río Jordán, ¿de acuerdo? Vamos desde el Monte Hermón, bajamos hacia el sur, lago Tiberíades o mar de Kennesaret, y seguimos por aquí por la columna de agua. Toda esta zona de aquí, justo debajo del lago Tiberíades, la zona que hay más pegada al mar Mediterráneo, es la zona más fértil. Se le llama zona El Gor. Toda esta zona de aquí, entre el lago Tiberíades y, como ahora veremos, el Mar Muerto, que es esto de aquí, toda esta zona de aquí, desde el lago Tiberíades o mar de Kennesaret hasta el Mar Muerto, toda esta zona de aquí se le llama zona El Gor, ¿de acuerdo? Es la zona más fértil y es donde encontramos todos los cultivos. Zona El Gor, entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto, ¿de acuerdo? En la maqueta lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí el mar de Kennesaret o lago Tiberíades, que es eso de ahí, ¿de acuerdo? Y luego aquí tendríamos el Mar Muerto, pues toda esta zona de aquí que hay entre el mar de Kennesaret y el Mar Muerto, toda esta zona de aquí es la zona El Gor, que es la zona más fértil. Entre el lago Tiberíades o mar de Kennesaret y el Mar Muerto, toda esta zona de aquí se llama El Gor, lo tenéis ahí. Zona El Gor, que es la zona fértil y es donde están los cultivos y donde los agricultores judíos desvían el agua del río Jordán para crear superficie de cultivo. Y curiosamente hemos dicho que el Mar Muerto cada vez tiene más capacidad porque las placas tectónicas africana y arábiga se están separando. El Mar Muerto tiene más capacidad, pero curiosamente cada vez llega menos agua porque los judíos la desvían, los agricultores, para la zona El Gor, esta de aquí, para los cultivos, para la superficie de cultivo. Entonces, curiosamente, el Mar Muerto cada vez tiene más capacidad, es más grande, pero cada vez llega menos agua porque en la zona El Gor los agricultores desvían esto para crear superficie de cultivo, ¿de acuerdo? Luego vendrían desde la zona este 3 ríos: el río Yarmuk, que desembocan, el río Yarmuk y el río Yabok desembocan en el río Jordán, ¿de acuerdo? El río Yarmuk y el río Yabok
desembocan en el río Jordán. Luego tendríamos el río Arnón, lo tenemos aquí, el Arnón, que desembocaría en el Mar Muerto, ¿vale? Yarmuk y Yabok desembocan en el río Jordán, pero el río Arnón desemboca en el Mar Muerto. Después tenemos el Mar Mediterráneo. En la zona oeste del Mar Muerto tenemos el desierto del Negev, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el desierto del Negev. Ahora nos fijamos en el Mar Muerto. El Mar Muerto de norte a sur, tiene 80 kilómetros y de un lado a otro 16 kilómetros. Me he olvidado de decir que el mar de Kennesaret del lado a otro tiene más kilómetros, tiene unos 20 kilómetros, ¿de acuerdo? En cambio, el Mar Muerto de norte a sur mide 80 kilómetros y de un lado a otro, de este a oeste, mide 16 kilómetros, ¿de acuerdo? La superficie del Mar Muerto está 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. El índice de salinidad del Mar Muerto es del 26% y eso hace imposible la vida, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, estamos yendo de norte a sur, ¿vale? Aquí tenemos el Mar Muerto, ¿vale? El Mar Muerto, índice de salinidad del 26%. Aquí tenemos el Mar Muerto, ¿de acuerdo? De un lado a otro, de norte a sur, 80 kilómetros, de un lado a otro, 16 kilómetros, índice de salinidad, 26%, lo que hace imposible la vida, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos ido desde el norte, pasando por el lago Tiberíades, el río Jordán, hasta llegar aquí al Mar Muerto. Mar Muerto, 80 kilómetros de norte a sur, y luego se llega abajo, que es el torrente Wadi Araba, que es donde desemboca, por así decirlo, el Mar Muerto. Aquí tendríamos la península de Lisán, que ahora la veremos, y al lado había una fuente que se llamaba Fuente Calirroe, que era una cascada de agua caliente, que ya no existe. Y aquí a la derecha, donde está el actual país de Jordania, la estepa del Moab, que fue desde donde Moisés dio su último discurso. Entonces lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Hemos ido de norte a sur, Monte Hermón, las fuentes del Jordán, el lago Ulé, que ya no existe, río Jordán, lago Tiberíades o mar de Kennesaret, río Yarmuk, Yabok, que desembocan en el río Jordán, el río Arnón desemboca en el Mar Muerto, 80 kilómetros de norte a sur, 16 kilómetros de este a oeste, el desierto del Negev, que va en aumento, el desierto del Negev, por el índice de salinidad del Mar Muerto. El desierto del Negev la desertización va creciendo hacia el norte, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí la península de Lisán, la fuente Calirroe, que ya no existe, que era una cascada de agua caliente. Aquí tenemos la estepa del Moab, que fue desde donde Moisés dio su último discurso y murió después del Éxodo. Y aquí tenemos Wadi Araba, que es el torrente Araba, ¿de acuerdo? Hemos ido, por tanto, desde el Monte Hermón, pasando por el Mar Muerto, Fuente Calirroe, que ya no existe, el torrente Araba, península de Lisán, la estepa del Moab, el río Arnón, que desemboca directamente en el Mar Muerto. El Mar Muerto, la superficie 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, índice de salinidad del 26%. La zona El Gor, que es la zona más fértil, y como se desvía el agua del río Jordán, llega cada vez menos agua al Mar Muerto, y como entre que llega menos agua y que el índice de salinidad es muy elevado, del 26%, el desierto del Negev va creciendo hacia la zona norte, ¿de acuerdo? Luego tenemos el monte Tabor, que fue donde Jesucristo se transfiguró, hizo un milagro y apareció hablando con Moisés y con el profeta Elías. Y aquí tenemos el Monte Carmelo, que fue donde en el siglo XIII se fundó la Orden del Carmen. Por eso se le llama Orden del Carmen, por el Monte Carmelo. Y luego aquí tenemos el Mar Mediterráneo. Bueno, pues esto es la geografía física, ¿de acuerdo? Por tanto, el lago Ulé, ya hemos visto, no existe. El mar de Kennesaret o lago Tiberíades, de un lado a otro 20 kilómetros. El Mar Muerto, de norte a sur, 80 kilómetros, de este a oeste, de un lado a otro, 16 kilómetros, desierto del Negev, la desertización va en aumento. Y también, pues hemos visto
que aquí justo debajo está la falla, la placa africana y la placa arábiga. Y yo creo que con esto más o menos pues queda más o menos claro lo que es la geografía física de Israel, y ahora vamos a ver la geografía política. Bueno, y por último vamos a ver la geografía política de Israel. En tiempos de Jesús había 5 provincias, ¿de acuerdo? Había 5 provincias. En esta zona de aquí era la de Galilea, ¿vale? Esta zona de aquí era Galilea, ¿vale? La zona esta de aquí del norte era Galilea, ¿vale? Había Galilea, Samaria, Judea, Traconítida y Perea. La zona de aquí es la de Galilea, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí es la de Traconítida, ¿de acuerdo? Traconítida, Galilea, toda esta zona de aquí. La zona más central, esta zona de aquí sería Samaria, ¿vale? Fijaos, Galilea, la zona de Galilea, esa zona de allí, Traconítida, esta zona de aquí, Samaria, esta zona de aquí, Perea, toda esta zona de aquí es Perea, y la más importante, toda esta zona de aquí, Judea, ¿de acuerdo? 5 provincias: Galilea, Samaria, Judea, Traconítida y Perea, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos en esta zona de aquí, Galilea, en esa zona de ahí, Traconítida, en la zona más central, Samaria, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí, en este borde de aquí, Perea, y la provincia más importante, toda esta zona de aquí, Judea, ¿de acuerdo? Entonces lo vemos también aquí en Google Earth, ¿de acuerdo? Encontraríamos esta zona de aquí, Galilea, ¿vale? Toda esta zona de aquí, Galilea, esta zona de aquí, Traconítida, ¿de acuerdo? Tenemos toda esta zona de aquí, Galilea, esta zona de aquí, Traconítida, ¿de acuerdo? Esta zona central de aquí, Samaria, ¿vale? Aquí, más a la derecha, aquí tendríamos la zona de Perea, y aquí veis donde pone Jerusalén, ahí donde pone Jerusalén, pues toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí ya sería Judea, ¿de acuerdo? Galilea, Traconítida, Samaria, después la zona de Perea y Judea, que es la más importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ciudades encontramos en Galilea? Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida. Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, ¿de acuerdo? En la provincia de Traconítida, ahora las veremos otra vez, Cesarea de Filipo, ¿de acuerdo? En la provincia de Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida. En la provincia de Traconítida encontramos Cesarea de Filipo, ¿de acuerdo? Las encontramos aquí. En Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, ¿de acuerdo? Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, ¿lo veis? En la zona de Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida. En la zona de Traconítida, Cesarea de Filipo, ¿vale? En Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, alrededor del mar de Genesaret o lago Tiberíades. Y luego en la provincia de Traconítida, Cesarea de Filipo. Ahora vamos a la zona centro, en Samaria. En la provincia de Samaria encontramos Samaria y Cesarea Marítima, ¿de acuerdo? En Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, alrededor del mar de Genesaret o el lago Tiberíades. En la provincia de Traconítida, Cesarea de Filipo, ¿de acuerdo? En la zona más al centro,
la provincia de Samaria, pues Samaria capital y Cesarea marítima. Después, en la zona este, en la provincia de Perea, encontramos Gerasa. En la provincia de Perea encontramos Gerasa y Maqueronte. Maqueronte fue una fortaleza, es una fortaleza en la que fue decapitado, le cortaron la cabeza a San Juan el Bautista, que era primo de Jesús, y le ordenó asesinar el rey Herodes Antipas, que era hijo de Herodes I el Grande. Por tanto, en la provincia de Perea encontramos Gerasa y Maqueronte, fortaleza en la que Herodes Antipas, hijo del rey Herodes I el Grande, ordenó decapitar, cortar la cabeza a San Juan el Bautista, primo de Jesús. Y ahora vamos a ver la provincia más importante, que es la de Judea, ¿de acuerdo? Hemos visto Galilea, Nazaret, Caná, Magdala, Cafarnaúm, Betsaida, en Traconítida, Cesarea de Filipo, en la provincia de Samaria, Samaria capital y Cesarea marítima, en la provincia de Perea, Gerasa y la fortaleza Maqueronte, y ahora veremos la más importante, Judea. ¿Qué ciudades encontramos en Judea? Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Laquis, Qumrá, Masada, Belén, Hebrón, Gaza, Ascalón, Jaffa y Arimatea. ¿De acuerdo? Ahora las veréis. Entonces las tenemos aquí. Jerusalén, que es la capital histórica, ¿de acuerdo? Jerusalén, ¿de acuerdo? Jerusalén, Jericó, Qumrá son unas cuevas en las que se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Son muy famosas, vivían allí unos judíos llamados los esenios, y son unas cuevas donde encontraron los manuscritos del Mar Muerto o de Qumrá, y que nos permiten reconstruir la sociedad de antes de Jesús y la sociedad de tiempos de Jesús, ¿de acuerdo? Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Laquis, Qumrá, Masada. Masada es una fortaleza también, al igual que Maqueronte. Masada fue ordenada a construir por el rey Herodes I el Grande. Hubo varias revueltas judías contra los romanos. En la primera revuelta judía contra los romanos, en el año 70 después de Cristo, un grupo de judíos se hizo fuerte aquí, los romanos asediaron Masada, y cuando los judíos veían que los romanos iban a conquistar la fortaleza, decidieron suicidarse, ¿de acuerdo? Pues Masada es una fortaleza, ¿de acuerdo? Al igual que Maqueronte, donde decapitaron a San Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Qumrá, Laquis, Masada, Belén, ¿de acuerdo? Belén, lo de la Navidad. Hebrón, que fue la primera capital que tuvo Israel. Hebrón fue fundada por el rey David, pero después el propio rey David trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén, ¿de acuerdo? Jerusalén, Jericó, Betania, Emaús, Qumrá, Laquis, Masada, Belén, Hebrón, Gaza, Ascalón, Jaffa, Arimatea y Emaús, ¿de acuerdo? Bueno, pues de las 5 provincias, obviamente la de Judea era la más importante. Hebrón, como he comentado, fue fundada por el rey David en torno al año 1010 a.C., pero el rey David tenía una doble corona, país del norte Israel, país del sur Judá, y por cuestiones de simetría trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo creo que más o menos con esto pues queda claro un poquito tanto la geografía física como la geografía política. Aquí, pues, en Google Earth, pues por ejemplo aquí vemos Jerusalén, ¿de acuerdo?, que es la capital histórica de Israel, y aquí tenemos Tel Aviv-Yafo, que es la capital política, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto, pues eso, pues sería la antigua provincia de Judea, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto más o menos pues queda clara la geografía física y política de Israel. Pues bueno, hemos visto curiosidades como la fortaleza Maqueronte, donde decapitaron a Juan el Bautista, Masada, donde un grupo de judíos se hizo fuerte, Hebrón, ciudad fundada por el rey David, etcétera, ¿de acuerdo? También curiosidades de la geografía física de Israel, y yo creo que con esto más o menos queda claro. La segunda parte del tema dice el país de Israel, geografía física y política de Israel, y ya en la tercera parte, el tercer tutorial que se corresponde
o que se corresponderá con la tercera parte del tema 10, el país de Israel, veremos el templo de Jerusalén, y con esto ya daremos por acabado el temario de primero de ESO en religión católica. Así que hasta más ver. Chao, chao.